Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy, Felipe Orellana y yo, Felipe Rodríguez, resolveremos un problema de aplicación del movimiento circular en ingeniería. El problema a resolver en cuestión es el siguiente. La empresa de construcción Construclovis está trabajando en una obra de la Facultad de Ingeniería de la PUCB. Javier, quien se encuentra realizando una tarea en terreno, observa el movimiento de la mezcladora de cemento para registrarlo en una base de datos en SQL. Javier debe estudiar el movimiento de dos anillos en la mezcladora, el anillo A de 2 metros de diámetro y el anillo B de 1 metro de diámetro. Él observa que el movimiento comienza desde el reposo y acelera uniformemente a 0,2 radianes partido segundo al cuadrado durante 15 segundos, momento en el que alcanza su velocidad máxima. A partir de esto, se nos pide determinar lo siguiente. Se nos pide determinar la magnitud de la velocidad tangencial máxima de cada anillo, luego el ángulo que se recorre por la mezcladura durante los 15 segundos en grados sexagesimales y determinar las revoluciones que se da en ese periodo de tiempo. Finalmente, tenemos que calcular la diferencia entre las magnitudes de las aceleraciones centrípetas de cada uno de los anillos. Para resolver la primera pregunta, determinar la magnitud de la velocidad tangencial máxima de cada anillo, lo primero que hacemos es calcular el radio de cada uno. En este caso, el radio del anillo A es 1 metro y el del anillo B 0,5 metros. A partir de este dato, utilizamos la fórmula de la aceleración tangencial para obtener que la del anillo A es 0,2 metros partido segundo al cuadrado y la del anillo B es 0,1 metros partido segundo al cuadrado. Ya con esta aceleración, utilizamos la fórmula para calcular la velocidad tangencial, considerando que el movimiento comienza desde el reposo. Esto nos entrega que el anillo A alcanzó una velocidad tangencial máxima de 3 metros por segundo y el anillo B de 1,5 metros por segundo. Para determinar el ángulo que recorre la mezcladora durante los primeros 15 segundos, o utilizamos la ecuación del ángulo barrido en el movimiento circular uniforme acelerado, obteniendo que el ángulo que se barre en radianes es 22,5 radianes. Luego expresamos esto en grados sexagesimales, obteniendo que se recorrieron 1289 grados. Y a partir de esto, determinamos las revoluciones que realiza la mezcladora de cemento durante los primeros 15 segundos, utilizando el ángulo barrido en radianes, obteniendo que se efectuaron 3,58 vueltas durante los primeros 15 segundos. Para responder la pregunta C, debemos calcular la diferencia entre la magnitud de la aceleración centrípeta de cada anillo. Para esto, utilizamos la fórmula de la aceleración centrípeta, considerando las magnitudes que obtuvimos en la pregunta A, la velocidad tangencial y radio respectivo de cada anillo. Esto nos entrega que la aceleración centrípeta en el anillo A es de 9 metros partido segundo al cuadrado y en el anillo B 4,5 metros partido segundo al cuadrado. Finalmente, la diferencia entre las aceleraciones centrípetas de los anillos está dada por la resta entre la aceleración centrípeta del anillo A y el anillo B respectivamente, obteniendo que la diferencia entre las magnitudes de las aceleraciones centrípetas entre los anillos A y B es de 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la resolución del problema. Muchas gracias.